El arte barroco. Durante este video les hablaremos sobre el contexto histórico, qué es y sus principales características, además de señalar las pinturas, la escultura y la arquitectura del mismo. Sin más preámbulo, comencemos con su contexto histórico. En el siglo XVII, España estuvo en un periodo de grave crisis política, militar, económica y social, que convirtió al Imperio Español en una potencia de segundo rango dentro de Europa. Los llamados Austrias Menores dejaron el gobierno de la nación en manos de ministros de confianza o valiados. Debido a ciertas decisiones políticas, España se involucró en la Guerra de los 30 años, en la que España sufrió graves derrotas militares. Durante la segunda mitad del siglo, Francia se aprovechó de la situación militar en la que España se encontraba y ejerció una conducta expansionista sobre los territorios europeos regidos por Carlos II. Como consecuencia, la corona española perdió una gran parte de sus posesiones en Europa, y a principios del siglo XVII el Imperio Español en Europa estaba totalmente liquidado. España sufrió una grave crisis demográfica a consecuencia de la expulsión de casi 300.000 moriscos y de la mortalidad provocada por las continuas guerras, el hambre y la peste. La sociedad española del siglo XVII era una sociedad escindida. La jerarquización y el conservadurismo social dificultaban el paso de un estamento a otro, y solo algunos burgueses lograron acceder a la nobleza. ¿Qué es el barroco? El barroco fue un movimiento artístico y cultural desarrollado en Europa en los siglos XVII y parte del XVIII, que abarcaba no solo pintura, escultura y arquitectura, sino también música, literatura y todas las artes de la época. El término barroco aplicado a este estilo no tiene un origen muy seguro. Barroco o barroco era una palabra portuguesa que designaba las perlas de forma irregular. Por extensión se dio despectivamente este nombre a las cosas defectuosas o de poco valor. En general, barroco sirvió para calificar todo lo que era desordenado y confuso. Este estilo se desenvuelve en un ambiente de conflictos religiosos, con la división del cristianismo, la crisis del clasismo y la evolución del manierismo. Era una sociedad donde el gusto por lo extravagante, lo elegante y lo refinado es característico, además de una nueva actitud espiritual e interés por los problemas religiosos y artísticos. Las características artísticas generales del barroco son el predominio de lo decorativo sobre lo estructural, búsqueda de sensaciones de movimiento y tensión, de la emoción antes que la belleza. Su punto de partida fue en Italia, Roma. De ahí pasó al resto de Europa y llegó incluso a Rusia. A través de España, el barroco se difundió por toda América y alcanza su momento culminante en el siglo XVIII. Características del barroco. Arte exagerado. Los artistas barrocos jugaban con el desequilibrio y trataban de impresionar a quienes observaban con formas efectistas y dinámicas. El barroco fue un movimiento que contrapuso el arte del Renacimiento y clasicismo. Carácter realista. El barroco se vio influenciado por la época de las guerras religiosas en Europa. Se desarrolló en una época de penuria económica. El hombre se enfrenta a la cruda realidad. El tipo sincrético. Las expresiones culturas barrocas fueron sincréticas, en el sentido de que cada expresión artística estuvo ligada a otras. La arquitectura estuvo muy ligada a la pintura y escultura.